espectrofotometría. Cualquier duda, ya saben, pueden conectar el micrófono y hacer la consulta, ya que no puedo ver la página donde estamos todos, no puedo ver el chat, ¿sí? Bueno, la espectrofotometría es una técnica físico-química muy utilizada para la determinación de concentraciones de distintas sustancias, orgánicas o inorgánicas, ¿sí? Tiene un rango de trabajo que depende de la longitud de onda. Generalmente se utiliza para moléculas, no para átomos, porque para excitar los electrones de los átomos necesitamos mucha energía y ahí se utiliza un espectro de absorción atómica. En este caso, el espectrofotómetro o espectrofotometría generalmente utiliza electrones de baja energía y por lo tanto la longitud de onda no tiene que ser de mucha energía. Y se trabaja en la mayoría de los casos en el visible. Es decir, que podemos ver el color de las soluciones con nuestros ojos, aunque no podríamos determinar la concentración. Sí se puede hacer con un equipo que pueda transmitir ese color o la intensidad de ese color a una señal eléctrica. Para ello necesitamos que la solución, ¿sí?, pueda contener algún color que pueda ser medible a las longitudes de onda en las que funciona ese espectrofotómetro, que generalmente mide desde 200 hasta 1000 nanómetros. Recuerden que el rango visible es entre 400 y 700. Para medir la concentración de soluciones por espectrofotometría, vamos a estudiar la ley de Lambert y Beer, que acá en la materia la dividimos en dos partes, ¿sí? Definimos cuál es la ley de Lambert y cuál es la de Beer para encontrar la relación que hay entre esa intensidad de la luz y la concentración de la solución y la longitud de esa solución, la cantidad de solución que va a absorber energía. El tema es muy sencillo y se resume de esta manera. Vamos a poner en un tubo de ensayo una solución, ¿sí? El tubo de espectrofotómetro es muy similar al tubo de ensayo. Esa solución va a contener una sustancia que puede absorber intensidad radiante. Hacemos incidir la intensidad radiante, un haz de luz incidente, ¿sí?, al que llamamos I0, y como pasa por la solución, disminuye su intensidad. Es decir, que la solución absorbió una fracción de esa intensidad incidente. La llamamos transmitida, ¿sí? Entonces tenemos haz de luz incidente con una intensidad inicial y el haz de luz transmitido con una intensidad T, ¿sí? Va a disminuir esa intensidad del haz de luz dependiendo de la concentración de la solución y del paso, es decir, de la cantidad de solución por el cual atraviesa ese haz de luz incidente. ¿Cómo podemos determinar esa cantidad de luz absorbida? Lo hacemos a través de la ley de Lambert y Beer. Veamos la ley de Lambert. Cuando un haz de luz monocromática, ¿sí?, para poder medirla es necesario que sea monocromática, pasa a través de una solución de concentración constante, la intensidad de la luz transmitida disminuye, es decir, que la solución va a absorber. ¿Cuánto absorbe? Bueno, esa absorción
disminuye exponencialmente a medida que aumenta aritméticamente el espesor de la capa absorbente. Quiere decir que la variación de la intensidad de la luz en función de la capa absorbente, de la longitud de ese tubo de ensayo, del diámetro de ese tubo de ensayo, ¿sí?, es proporcional. Como es una disminución exponencial, debemos colocar la intensidad en el denominador, y como es aritméticamente con respecto a la longitud, acá directamente en el numerador. Para sacar esta constante de proporcionalidad, agregamos esta proporcionalidad la transformamos en una igualdad, agregamos una constante. Entonces nos queda la derivada de la intensidad de luz con respecto a la intensidad de luz va a ser igual a menos esa constante por la concentración, que en este caso la mantenemos constante también, y por la variación, la derivada de la capa absorbente. Si integramos, ustedes ya saben, entre la intensidad inicial y la transmitida, y entre 0 y L, que sería el diámetro del tubo, obtenemos que el logaritmo neperiano de la intensidad transmitida sobre la intensidad incidente va a ser igual a menos K por C por L. ¿Está bien? Este signo negativo lo podemos pasar al otro miembro e invierte el argumento del logaritmo neperiano. ¿Sí? Logaritmo de la intensidad incidente sobre la transmitida va a ser igual a K por la concentración y por la longitud de la capa absorbente o el espesor del tubo de ensayo que estemos utilizando, o del tubo que se utiliza en espectrofotometría. Para transformar este logaritmo neperiano en logaritmo decimal, ¿sí?, utilizamos la constante 2,303. Este tratamiento se daba antiguamente porque era muy difícil calcularlo, había tabla de logaritmos decimales, pero no hay ningún problema, ya que este 2,303 es una constante, pasa al otro miembro, y una constante dividido 2,303 nos da otra constante, la que llamamos epsilon, y la ecuación nos quedaría que el logaritmo de la intensidad incidente sobre la transmitida va a ser igual a epsilon por C por L, ¿sí?, donde epsilon es el coeficiente de extinción de la sustancia que estamos estudiando. Entonces, la disminución de la intensidad del haz de luz sobre la solución va a ser igual a epsilon por la concentración y por la longitud o por el espesor de la capa absorbente. La ley de Lambda-Divide es totalmente similar y solamente expresa que la intensidad de la luz disminuye exponencialmente mientras la concentración aumenta aritméticamente, igual que el espesor, ¿sí? Y de esa manera podemos llegar a que el logaritmo neperiano de la intensidad transmitida sobre la intensidad incidente va a ser igual a menos K por L por C. L es el espesor y C la concentración de la solución. Aplicando logaritmos decimales, llegamos a la misma expresión en la ley de Lambert, que el logaritmo de la intensidad incidente sobre la transmitida va a ser igual a epsilon por L por C. Recuerden que epsilon es el coeficiente de extinción, L es el espesor de la capa absorbente y C la concentración de la solución. Entonces, esta disminución de la intensidad de luz, que tiene que ser monocromática, recuerden, va a ser proporcional a la concentración, si mantenemos constante la longitud de la capa absorbente. Y de esa manera, midiendo las intensidades,
podemos encontrar la concentración de las soluciones. ¿Cuál es el problema al que podemos llegar? Es que no conocemos el coeficiente de extinción de todos los cromófanos, es decir, de todas las moléculas que posean color. Pero no tenemos que tener problemas o hacernos muchos problemas, ya que esa determinación se puede hacer experimentalmente y ustedes lo van a hacer en este laboratorio. ¿Estamos? Bueno, ya dijimos que la ley de Lambert-Eaton sería la condensación de las dos leyes que estamos hablando, ¿sí? Y que expresa que la fracción de luz incidente, que es absorbida por una solución, recuerden, acá tenemos el esquema, la luz incidente es absorbida por la solución, ¿estamos? Entonces la fracción de la luz incidente sería IT sobre I0 por 100, esa sería la fracción en porcentaje. Depende del espesor de la muestra, y de la concentración de la misma, de C. ¿Comprenden? Y de la naturaleza química de la especie absorbente. ¿Dónde está la naturaleza química de la especie absorbente? En epsilon, el coeficiente de extinción. Bueno, se estila reemplazar el logaritmo de la intensidad incidente sobre la transmitida por A, la letra a la que se denomina absorbancia o densidad óptica. Entonces la absorbancia va a ser igual a epsilon por la concentración por el espesor de la capa absorbente. O densidad óptica va a ser igual al coeficiente de extinción por la concentración y por el espesor de la capa absorbente. De esa manera vamos a utilizar la ley de Lambert-Eaton, ¿sí? En el eje Y vamos a graficar absorbancia o densidad óptica, se utiliza cualquiera de las dos, siempre una se pone de moda o la otra, pueden utilizar cualquiera de ellas, y en el eje X la concentración, si es que vamos a utilizar la ley de Lambert-Eaton para determinar la concentración de la solución. Será una línea, una recta, cuya pendiente será epsilon por L. Podemos también, recuerden que esta dependencia es logarítmica, entonces las escalas no son lineales, no son como una regla, son escalas logarítmicas. La diferencia entre 1 y 2 es totalmente distinta entre 2 y 3. Va aumentando o disminuyendo esa diferencia en la escala. Para no tener ese problema, bueno, ese problema lo teníamos con equipos analógicos, ¿no? Como los que tenemos en la materia. Si son digitales, ya se utiliza cualquiera de los dos. Se puede trabajar con absorbancia o con transmitancia. Simplemente se tiene que apretar un botón. En el caso de los equipos viejos, tienen las escalas de absorbancia y las escalas de transmitancia. ¿Para qué utilizamos transmitancia? Para que el eje tenga la misma separación entre los puntos 1, 2, 3, así, entre 0 y 100%, obtenemos una escala lineal. Mucho más fácil de determinar a la vista del operario. Si definimos que la transmitancia por ciento va a ser igual a intensidad transmitida sobre intensidad incidente por 100, o sea, la fracción que puede pasar esa solución, ¿sí? Aplicamos logaritmos a ambos miembros. Recuerden que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces nos queda que el logaritmo de la transmitancia por ciento será igual al logaritmo de 100, que ustedes saben que es 2, más el logaritmo de la intensidad transmitida sobre la incidente. Si despejamos el logaritmo de la intensidad transmitida sobre la incidente, ¿por qué lo queremos despejar? Porque es la absorbancia.
nos queda que ese logaritmo de la intensidad incidente sobre la transmitida, que es igual a la absorbancia, va a ser igual a 2 menos el logaritmo de la transmitancia. Entonces tenemos la relación entre la absorbancia y la transmitancia. ¿Para qué la sacamos? Y bueno, si el equipo con el que estamos trabajando, si el espectrofotómetro con el que estamos trabajando es muy, pero muy viejo, nos conviene medir transmitancia. ¿Comprenden? ¿Sí? Y con la transmitancia podemos calcular la absorbancia. ¿Y para qué? Para luego utilizar la ecuación de lambda dividido. ¿Estamos? ¿Comprendido? Entonces recuerden, se utiliza mucho esta relación entre la absorbancia y la transmitancia, porque generalmente en equipos viejos ustedes miden la transmitancia y luego pasan a absorbancia para realizar la curva. Bueno, hablemos un poco del coeficiente de extinción. Por favor, recuerden, es muy sencillo el laboratorio. Tienen una sola ecuación, que es absorbancia igual a epsilon por C por L, ¿sí? Y lo único que debemos hacer, si podemos medir L, si la conocemos, que generalmente las cubetas de espectrofotómetros actualmente todas son de 1 centímetro de espesor, ¿sí? Y queremos determinar C, lo único que nos falta es encontrar epsilon, el coeficiente de extinción, que es una constante, depende de la naturaleza de la solución del cromóforo, ¿sí? De la sustancia que está absorbiendo la luz y de la longitud de onda con la cual se trabaje. Recuerden que tenemos que trabajar con un haz de luz monocromático. Y en realidad, si lo despejamos al coeficiente de extinción, lo podemos definir como la inversa del espesor del medio necesario para debilitar la luz hasta que llegue a tener la 10ª parte de su intensidad incidente. ¿Estamos? O si no, directamente de la ecuación se puede definir el coeficiente de extinción, será la densidad óptica por unidad de concentración y por unidad de longitud o unidad de espesor de la capa absorbente. Fíjense que si la concentración la tenemos en mol por litro, recuerden que es una concentración molar, ¿sí? Mol por litro, y el espesor está dado en centímetros. El litro pasa al numerador, el mol será mol a la menos 1 y el centímetro, centímetro a la menos 1. Entonces las unidades del coeficiente de extinción molar son mol a la menos 1, centímetro a la menos 1 por litro. ¿Estamos? Si expresamos la concentración en mol por centímetros cúbicos, es decir, milimolar, el coeficiente de extinción tendrá las unidades milimol a la menos 1 centímetro al cuadrado. Este centímetro cúbico pasa al numerador y será centímetro cúbico sobre centímetro, se simplifica y les queda centímetro cuadrado. Entonces, recuerden las unidades. No es necesario que lo sepan de memoria, sino que pueden deducirlas dependiendo de en qué unidades se están utilizando la concentración de la solución. ¿Estamos? ¿Sí? Si no conocemos el peso molecular de la sustancia con la que estamos trabajando, el soluto con el que estamos trabajando en la solución, ¿sí? Vamos a utilizar las unidades de concentración en gramos por litro, porque solamente vamos a poder pesar esa sustancia. Entonces, si la concentración está expresada en gramos por litro o en gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Como ustedes quieran, el coeficiente de extinción tendrá las unidades gramos a la menos 1, centímetro a la menos 1 por litro. Se utiliza este coeficiente de
extinción específico cuando no conocemos el peso molecular de la sustancia con la que estamos trabajando. ¿Comprenden? Esos coeficientes de extinciones molares y coeficientes de extinción específicos para algunas sustancias están tabulados, ¿sí? Recuerden que dependen de la longitud de onda con la que se está trabajando. Bueno, si tenemos una sustancia con la que vamos a trabajar, es decir, que vamos a utilizar la espectrofotometría para conocer la concentración de las soluciones, lo primero que tenemos que hacer es un espectro de absorbancia, es decir, ¿a qué longitud de onda vamos a trabajar en espectrofotometría? El equipo, el espectrofotómetro, puede variar esa longitud de onda, ¿sí? Entre 200 y 800 o 1000 nanómetros puede variarla continuamente. Hay diferentes sistemas que generan luz en diferentes longitudes. Vamos a ver una de las más antiguas, que quizás los espectrofotómetros ya no lo hagan así, los actuales, pero es válida. Entonces, ¿cómo hacemos el espectro de absorción? ¿Qué es el espectro de absorción de una sustancia pura? Vamos a utilizar nitrato de cobalto en el laboratorio a una concentración 1 normal, que es lo mismo, 0,05 molar, ¿sí? Y vamos a encontrar la absorbancia que tiene, es decir, cuánto absorbe de la intensidad de luz incidente en función de la longitud de onda. Entonces, en el espectro de absorción, lo que hacemos es colocamos la solución en la cubeta de ensayo, la cubeta la colocamos en el espectrofotómetro, colocamos en el espectrofotómetro 400 nanómetros y leemos la transmitancia o la absorbancia. Acá tienen la tabla de la absorbancia y transmitancia del nitrato de cobalto a diferentes longitudes de onda, entre 400 y 700, es decir, en todo el espectro visible. Podríamos haber realizado el espectro de absorción entre 200, por ejemplo, ¿sí? Y 900, pero como tiene color la solución, no va a absorber en esos rangos de longitud de onda muy bajos o muy altos, ¿sí? En el UV o en el infrarrojo, no, va a absorber en el visible. Si graficamos absorbancia o transmitancia en función de la longitud de onda, obtenemos el espectro, ¿sí? Acá tienen la absorbancia en celeste y la transmitancia en rojo. Y fíjense que va aumentando la absorbancia hasta 510, 520 y luego baja. Bueno, y acá la transmitancia es como un espejo de la absorbancia. A mayor absorbancia, menor transmitancia. Podemos trabajar con cualquiera de las dos curvas. Fíjense, si vemos la de absorbancia, que hay un pico. Cuando se tiene la mayor absorbancia es en la longitud de onda en la que se debe trabajar. Cuando hay muchísima absorbancia, los errores que se cometen en la lectura son mínimos. Y vamos a ver que en las curvas de calibrado es fundamental la pendiente con la que se trabaja, ya que esa pendiente va a definir el coeficiente de extinción. A mayor absorbancia, mayor coeficiente de extinción. Fíjense que está clarito acá que a diferentes longitudes de onda van a tener diferente absorbancia y por lo tanto diferente coeficiente de extinción.
en el práctico, ¿sí? Para que vean cómo varía el coeficiente de extinción y la absorbancia, y por lo tanto cómo varía la exactitud en la determinación de la concentración. Se van a tomar 3 absorbancias. Vamos a tomar la absorbancia pico, que es con la que tenemos que trabajar, y vamos a tomar absorbancia a la izquierda y a la derecha de ese pico. ¿Comprenden? Y vamos a calcular los coeficientes de extinción a esas 3 longitudes de onda. Fíjense, acá tienen, se ha realizado la dilución de la concentración de nitrato de cobalto de 0,2 a 0,174, 0,100, 0,05, 0,025. Entonces diluimos la solución de nitrato de cobalto y realizamos la medida de la absorbancia y de la transmitancia. En realidad deberían medir transmitancia y calcular absorbancia a 3 longitudes de onda, ¿sí? A la de máxima absorción, una a la izquierda y una a la derecha. Volvemos en el espectro de absorción, ¿sí? La longitud de máxima, la longitud de onda de máxima absorbancia y longitudes de onda que no sean de máxima absorbancia. Solamente lo hacemos a fines analíticos para que ustedes vean cómo varía ese coeficiente de extinción. Cuando utilicen espectrofotometría para determinar concentraciones, no deben realizar este proceso. Se elige una sola absorbancia. ¿Cuál? La longitud de onda de máxima absorbancia. ¿Estamos? O sea que se trabaja solamente con 520 nanómetros. No deben trabajar con otras longitudes de onda. ¿Por qué en este laboratorio trabajamos con las 3? Para mostrarles la diferencia. El error que podemos cometer por no trabajar con una longitud de onda que no sea la de máxima absorbancia. Entonces, fíjense, acá tenemos el trazado de las curvas de calibración, es decir, la relación entre la absorbancia de las soluciones de distinta concentración. Están en el Excel, fíjense que se sacó la curva de regresión. Esta recta pasa por el origen, la ley de Lambert-Eaton pasa por el origen, así que deben exigir en el Excel que pase por 0, 0. Y fíjense el R cuadrado. No es muy bueno en este caso, 0,9899. Recuerden que el R cuadrado, tal cual vieron ustedes en matemática, en estadística, tiene que acercarse a 1. Bueno, la recta tiene pendiente 1,8367. Recuerden que era absorbancia igual a epsilon por C por L. Entonces, 1,8367 será el producto de epsilon por L. Y aquí es la concentración. A 460 nanómetros tenemos una pendiente de 1,8. Fíjense a 520. ¿Cuánto es la pendiente? 3,35. Y hacia la derecha del pico de máxima absorbancia, la pendiente es 1,2257. Entonces, si ponemos las 3 gráficas juntas, las 3 rectas juntas, fíjense que la longitud de onda de máxima absorbancia le da mayor pendiente a la curva de calibración. ¿Comprendido? Entonces, las curvas de calibrado, es decir, las curvas de absorbancia en función de concentración de la solución, se pueden obtener a cualquier longitud de onda. Sin embargo, a la longitud de onda de mayor absorbancia es donde se obtiene la mayor pendiente. Es decir, que epsilon es máximo, ¿sí?
¿Comprendido? Entonces, veamos esta situación, ¿sí? Si yo mido la absorbancia de esta solución de concentración 0,12, me dará 0,4 de absorbancia. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo cometo un error y en vez de medir 0,4 para que la concentración me dé 0,12, mido 5, 0,5. ¿Cuánto me va a dar la concentración? 0,15. Cometí un error. El error está dado por este segmento en el eje de las concentraciones. Fíjense si cometo el mismo error para las otras curvas de calibrado. Supónganse que si mido 0,2, la concentración me da 0,11. ¿Sí? Y si mido 0,3, es decir, una unidad de absorbancia, me da 0,17. El error que se mide por errores en la lectura de la absorbancia es mucho menor si la pendiente es más alta. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar siempre la longitud de onda de máxima absorbancia. ¿Comprendido? Entonces, recuerden, van a utilizar espectrofotometría para determinar concentraciones de proteína. Utilizan la ley de Lambert y Peer para medir concentraciones de proteína. Después de realizar el espectro de absorbancia de la solución de proteínas, van a tener una sola longitud de onda con la cual pueden trabajar. ¿Cuál será esa longitud de onda? La de máxima absorbancia. En este práctico utilizamos 3 longitudes de onda para que vean la diferencia, solamente a esos efectos. Recuerden que ustedes deben utilizar siempre y únicamente la longitud de onda de máxima absorbancia. Bueno, ¿qué debemos calcular en esta curva de calibrado? Recuerden que ustedes pusieron nitrato de cobalto a distintas concentraciones y le midieron la absorbancia. O sea que las concentraciones las conocen. El espesor de la cubeta lo conocen. ¿Y qué es lo que quieren calcular? El coeficiente de extinción. ¿Sí? Entonces ya se habrá dado cuenta que si la ecuación A igual a epsilon por L por C es una recta, ¿sí? Es decir, la dependencia de A con la concentración es una recta, la pendiente contiene el valor de epsilon. Entonces, si despejamos epsilon por L, que será la absorbancia sobre la concentración, podríamos calcular un valor de epsilon para cada concentración, ya que le medimos la absorbancia. ¿Sí? Si hacemos eso, vamos a obtener mucho error en la determinación de epsilon, del coeficiente de extinción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcularlo con todos los puntos. Es decir, calcularlo a través de la derivada parcial de la variación de A con respecto a la concentración. ¿Sí? Esa derivada en esta curva, ¿qué es? Es la pendiente. ¿Sí? Y la pendiente ya está calculada. Acá la tienen. 3,3532. ¿Comprenden? Entonces, si a la pendiente la dividen en el espesor de la cubeta, van a obtener epsilon. Si la concentración está medida en normalidad, entonces epsilon quedará en equivalentes por litro, equivalente a la menos 1 por litro por centímetro a la menos 1. ¿Vamos? En general la longitud o el espesor de la cubeta siempre es de 1 centímetro. ¿Comprendido? Bien. Bueno, acá lo tenemos mal, la pendiente no es 6,7067, acá tienen las pendientes.
3,3532. Ahora, si lo vamos a... Esta está al doble porque cambiamos las unidades, ¿sí? Le quedarían equivalente a la menos 1, no molar a la menos 1, sino equivalente a la menos 1 por litro. Recuerden que los equivalentes son distintos a los molares en nitrato de cobalto. Bueno, si el espesor no está dado por 1 centímetro, sino por 1,2 centímetros, les quedaría el coeficiente de extinción calculado de esta manera. ¿Comprendido? Este 1,2 centímetros es el espesor del tubo que se utiliza en el laboratorio. Es el espectrofotómetro utilizado para escribir esta guía fue el espectrofotómetro viejo, el que no utiliza cubetas. Actualmente las cubetas para espectrofotómetros son de plástico. Generalmente los que compran cubetas de plástico la usan una vez y tiran esa cubeta, ya que puede quedar contaminada o una capa de cromófaro puede contaminar la superficie y no se podría utilizar nuevamente. Nosotros en general la utilizamos muchas veces, por eso hay que lavarla con mucho cuidado. ¿Comprendido? Entonces recuerden, en este laboratorio ustedes lo que van a hacer es determinar el coeficiente de extinción de una solución de nitrato de cobalto. ¿Estamos? Para ello van a tener que construir una curva de calibrado, es decir, diluir el nitrato de cobalto que se les da como muestra problema y realizar esa curva de calibrado, midiendo la absorbancia de cada una de esas soluciones. Rápidamente veamos, aparte de un espectrofotómetro, como les digo, es uno de los espectrofotómetros que tiene la cátedra, ¿sí? Un sistema que muchas veces ya no se utiliza, ya las longitudes de onda se determinan con otro tipo de proceso, pero se puede utilizar sin ningún problema, ¿sí? Se tiene una fuente de luz. Recuerden que la fuente de luz blanca contiene en sí todas las longitudes de onda, ¿sí? Se utiliza un colimador, que es lo que hace, concentra la luz en un sector de un prisma. El prisma dispersa las diferentes longitudes de onda y de esa manera lo único que tenemos que hacer acá es con una rendija buscar la longitud de onda que estamos necesitando, ¿sí? ¿Estamos? Entonces la perilla que tiene el espectrofotómetro que determina la longitud de onda es una red de difracción, ¿sí? Los más viejos no tienen una red de difracción, tienen un filtro que selecciona una longitud de onda determinada. Entonces, si tenemos la red de difracción, movemos la perilla, ¿sí? La giramos en el sentido del reloj o en contra del sentido del reloj y vamos cambiando la longitud de onda. De esa manera empezamos en 400 y terminamos en 700 para construir el espectro de absorción, ¿sí? Después que seleccionamos la longitud de onda de la luz monocromática, ingresa esta intensidad a la solución y disminuye su intensidad, ¿sí? Entonces, esta sería la luz incidente, disminuye su intensidad. Esta es la luz transmitida y se mide. Medimos la luz transmitida. ¿Cómo se mide la luz transmitida? Con una fotocélula. Transformamos esa energía radiante en energía eléctrica, en electrones. Y esos electrones se pueden medir en un amperímetro, que sería la escala del espectrofotómetro que ustedes van a utilizar. Los espectrofotómetros, ¿sí?, más precisos, miden la intensidad transmitida y la intensidad incidente. Es decir, que pasa por acá e incide, y miden las dos intensidades para calcular exactamente la relación entre ellas. Recuerden que acá no vamos a ver amperaje, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Transmitancia.
que sería el logaritmo de IT sobre I0 por 100. ¿Estamos? Entonces, de esa manera vamos a medir la absorbancia, en realidad la transmitancia de cualquier solución. Recuerden que después de medir transmitancia, tienen que calcular la absorbancia. Si Dios quiere, lo hacen en forma práctica, van a ver el equipo, van a ver las dos escalas superpuestas. Recuerden que siempre deben medir transmitancia y luego calcular la absorbancia, como 2 menos el logaritmo de la transmitancia por ciento. ¿Estamos? Entonces, para realizar la lectura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, el equipo. Controlamos la correcta conexión del instrumento, es decir, si está enchufado, si está la conexión a tierra. Los equipos viejos, recuerden, no son igual que los nuevos el mismo enchufe tienen la conexión a tierra, en los viejos no, tenían un alambre o un cable que debemos conectarlo a tierra, generalmente en los caños del agua, en las mesadas. Recién ahí se enciende el instrumento, se los deja calentar porque son equipos viejos, generalmente unos minutos antes de utilizarlo, se enciende el instrumento. Una vez que se ha estabilizado la aguja, ¿sí?, se lleva a 100% de transmitancia con el blanco. Como en este caso utilizamos una solución de nitrato de cobalto en agua destilada, el blanco será agua destilada. Es decir, que en una cubeta o en un tubo del espectrofotómetro ponemos agua destilada, lo colocamos en el lugar donde se debe medir la absorbancia o la transmitancia, ¿sí?, y con la perilla, no con la de la longitud de onda, sino con la perilla que mide la intensidad de absorbancia o transmitancia, llevamos al 100% de transmitancia con agua destilada, ¿sí? Entonces, con esa perilla, ustedes la giran en el sentido de la aguja del reloj para llevar a 100% de transmitancia. Entonces, una vez que han utilizado el blanco, extraen la cubeta con el blanco y ponen la cubeta con la solución de nitrato de cobalto. La ponen en el portacubeta, generalmente cierran ese sector para que no entre otra luz que no sea la monocromática con una tapa, y con la perilla de variación de la longitud de onda empezamos. Las colocamos a 400 nanómetros, ¿sí? Y de esa manera empezamos a hacer la lectura. Ustedes saben que al variar la longitud de onda va a variar el coeficiente de extinción y por lo tanto debemos llevar a 100% en cada longitud de onda. Empecemos, ponemos la perilla en 400 nanómetros, ponemos el blanco, llevamos a 100 de transmitancia, sacamos el blanco, ponemos la muestra y directamente medimos en el dial, en el visor, la transmitancia. Ya está, la anotamos, ¿sí? Generalmente nos da muy cercana a 100, 98, 90. ¿Terminó esa medida? Bueno, ahora vamos a llevar a 420 nanómetros de nuevo. Ponemos el blanco, llevamos a 100, después ponemos la muestra y leemos la absorbancia. ¿Comprenden? Entonces, para cada una de las longitudes de onda, necesitan llevar el blanco con agua destilada. Si tienen un espectrofotómetro, van a poder variar la longitud de onda en 1, 2, 5 o 10 nanómetros. Si tienen un fotocolorímetro, no se puede variar la longitud de onda en forma tan precisa y entonces se pueden obtener 5 o 6 valores de longitud de onda en todo el espectro de la absorbancia. ¿Comprendido? Bueno,
De esa manera ustedes van a obtener las gráficas que tienen acá en esta guía, perdón, primero la tabla, y con la tabla van a poder graficar la absorbancia en función de la longitud de onda, encontrar los máximos, una longitud de onda hacia la izquierda y otra hacia la derecha, de ese máximo, ¿sí? Y graficar directamente de la gráfica. Si grafican en el Excel, pueden obtener la curva de regresión con las pendientes necesarias para determinar el valor del coeficiente de extinción. Bueno, para poder obtener un coeficiente de extinción que sirva para las determinaciones cuantitativas, ¿sí? Debe tener esa sustancia una pureza del 99% como mínimo. No debe formar complejos variables de hidratación, ya que si se hidrata va a cambiar el tamaño de la molécula, la forma de la molécula y la concentración en la misma solución. ¿Estamos? No debe ser estable, es decir, que si se rompe el compuesto cromóforo o que tiene color, ¿sí? Si se disocia, si se hidroliza o si hay reacciones entre varias moléculas, no se puede utilizar, ya que va a cambiar su concentración durante el proceso. ¿Sí? ¿Comprendido? Nosotros trabajamos con nitrato de cobalto para determinar tanto el espectro de absorción como la curva de calibrado, pero también se puede utilizar cromato de potasio, permanganato de potasio, ¿sí? El tricloruro de hierro, cualquier sustancia que tenga color en el visible, de la que ustedes ya utilizaron en los laboratorios. Entonces recuerden, los procesos son realizar el espectro de absorción en función de la absorbancia o la transmitancia, y después elegir tres longitudes de onda para trazar tres curvas de calibrado. Para trazar las curvas de calibrado van a tener que diluir la concentración inicial de nitrato de cobalto. Si se les entrega una solución concentrada, ustedes la diluyen, y si ya se las entregan diluidas, van a poder determinar directamente la absorbancia. ¿Comprendido? Recuerden, veamos las curvas que tienen que realizar. Primero, la del espectro de absorción, ¿sí? Absorbancia en función de la longitud de onda. Elegir tres longitudes de onda y luego, con esas tres longitudes de onda, realizar las curvas de calibrado. Recuerden que se llaman curvas de calibrado, pero son rectas y todas deben pasar por el origen, tal cual lo expresa la ley de Lambert. Bueno, entonces ahora